Aleluya. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Sean todas para ti, Señor. Aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Aleluya. Mientras ustedes van abriendo la palabra del Señor, alabado sea Dios, en 1 de Pedro, capítulo 1, Santo Dios, aleluya. Qué maravilloso es el Señor, que nos hace sentir su presencia todos los días, pero siempre y cuando uno lo quiera anhelar, uno lo anhela, o cuando uno lo quiere, lo necesita estar el Señor, ahí está. Pero no solamente cuando yo lo necesito o cuando ustedes lo necesiten, sino todos los días tenemos que practicar y estar y vivir en su presencia, aleluya. Gloria a Dios. En 1 de Pedro, capítulo 1, vamos a ir allí del verso, alabados a Dios, del verso 13 en adelante, alabados a Dios, santo y poderoso Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Leemos su bendita y maravillosa palabra. En 1 de Pedro, capítulo 1, verso 13 en adelante, dice: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Aleluya. Santo y poderoso Dios. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, aleluya, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada, desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Gracias, Señor. Guíanos, protégenos y enséñanos, Señor, lo que debemos de hacer y hablar, en el nombre de Jesús en este momento. Los demonios están atados, reprendidos y expulsados en el nombre de Jesús. Toda perturbación dentro y fuera está reprendido, atado y expulsado en el nombre de Jesús. Y que no seamos nosotros, Señor, sino que sea tu Espíritu Santo hablándonos en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Parece, hermano, que muchas almas se han olvidado, o a veces nos hemos olvidado de estos pasajes, porque Dios nos llamó a vivir una vida en santidad. Que nos apartemos, dice, de fornicación y de toda inmundicia. Que nos apartemos, hermanos, del mundo, que nos apartemos y que vivamos una vida en santidad y en amor sin mancha y sin ninguna queja. Pero esto se nos olvida, alabado sea Dios,
Porque como la mayoría de las personas, hermanos, están mirando otras cosas, no miran a la verdadera ley que es la de la libertad, no miran en su palabra, no siguen haciendo su voluntad, sigue siendo su vida, pero esto trae consecuencia, el desobedecer a lo que dice su palabra. Primera de Pedro allí dice, llamamiento, dice, a una vida santa. Dios nos está llamando a vivir en santidad, apartarnos de toda contaminación y de todo lo que es pecado, apartarnos de todo lo que nos perjudica estar en la presencia del Señor, para llevar una vida santa, para llevar una vida irreprensible delante de Dios. Alabado sea Dios. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Yo tengo que ceñir mis lomos, alabado sea Dios, tengo que apretar. Por eso dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Yo tengo que apretar, así como uno se aprieta el cinto, con el cinto del pantalón, ¿no? Que nos apretamos, pues si lo dejamos flojo se nos cae, como es la moda de este mundo. Pero yo tengo que ceñir los lomos de mi entendimiento. Tengo que entender quién es el Señor y qué es lo que el Señor me pide que yo haga. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora nos está hablando de que tenemos que ser sobrios, que tenemos que estar despiertos, que tenemos que estar frescos. No borrachos con lo que nos ofrece el mundo o con lo que nos ofrece, hermano, de repente el enemigo, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. Yo tengo que estar sobrio. Tengo que estar despierto. Alabado sea Dios. Santo Jesús, aleluya. Dice que se os traerá por completo. Y esperad por completo en la gracia. O sea que yo tengo que esperar en la gracia. Y tengo que esperar por completo, alabado sea Dios, en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. A su nombre sea la gloria. Y tengo que esperar por completo en esa gracia que Cristo me va a traer cuando se manifieste. Aleluya. Dice, como hijos obedientes. Ahora nos está hablando de que tenemos que obedecer. Como hijos obedientes. Porque cuando uno es obediente, siempre nuestra obediencia va a traer una recompensa. Porque cuando nosotros nos portábamos bien en nuestras casas, cuando éramos jóvenes o cuando éramos niños, nuestros padres nos premiaban para salir a jugar con nuestros amigos al fútbol, a la bolita, o nos dejaban salir, alabado sea Dios, de repente a ver a un circo, a un cumpleaños o algo. Y todo dependía, hermano, como uno se comportaba en la semana. Después el Señor, nuestros padres nos galardonaban con el poder salir. Eso cuando estábamos en el mundo. Pero acá dice, como hijos obedientes, tengo que esperar en la gracia. Tengo que estar esperando en la gracia como hijos obedientes hasta que Cristo sea manifestado. Alabado sea Dios, dice, como hijo obediente. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Yo no me tengo que conformar con aquellos deseos que yo tenía cuando yo era ignorante a todo esto. Uno tenía tantas ganas de triunfar en el mundo. Le digo cuando antes de conocer a Cristo, antes de estar en su presencia, antes de estar predicando, uno tenía ganas de triunfar. Yo era un deportista, pero ahora trato de ser un deportista para Cristo. Pero como no ejerzo el deporte, el único deporte que hago es predicar su palabra. Pero dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Antes, en mi ignorancia, uno deseaba, uno ansiaba o uno esperaba, hermano, alabado a Dios, cuando se nos diera la oportunidad para cumplir un sueño o para cumplir nuestro sueño.
sueños inalcanzables. Pero eso era cuando yo estaba en mi ignorancia, cuando no conocía los caminos del Señor, cuando yo me planificaba un camino. Y dice la Biblia que al hombre su camino le parece derecho, pero su fin es fin de muerte. Uno planificaba, uno hacía una cosa, uno hacía la otra, o trataba de que todo saliera bien, pero al final, hermano, todo salía mal. Porque estaba en mi ignorancia y lo hacía por mis propias fuerzas. Ahora sigue diciendo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, en este versículo habla de que como aquel, sino como aquel que os llamó es santo. O sea que cuando Cristo me llamó a su luz admirable, cuando Cristo me rescató del mundo y me hizo su hijo, y me limpió con su sangre preciosa, y me fue enseñando en este caminar, y me fue enseñando muchas cosas que yo antes estaba equivocado, me fue enseñando para que no me equivocara más. Pero dice, sino como aquel que os llamó, es que es santo. Y santo, hermano, no es la estatua, una estatua que veneran los de la iglesia oficial. Santo no es un muñeco de madera o de metal o de yeso o de mármol o como lo quieran hacer. Santo significa apartado del mundo, apartado de todo mal. Santo significa que es obediente a Cristo y se resguarda de todo peligro y de todo mal, que se encomienda a Dios. Santo es la manera de ser de Jesucristo, hermano. Si Él fue santo, nosotros también debemos de ser santos. Por eso tenemos esa lucha contra nuestra carne. Lucha con las personas de afuera que traen con tentación. Todos los días una lucha distinta, hermano, que debemos de ganar y debemos de sortear. Por eso dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais en vuestra ignorancia, estando en vuestra ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, ¿qué pecado se le puede otorgar a Cristo? Él era obediente en todo. Él tomó la forma de siervo, de hombre. Nació, fue un niño, se sujetó a sus padres. Y dice que cuando él desapareció allí y apareció en el templo, hacía 3 días que estaba con el templo, alabado sea Dios, en el templo preguntando y respondiendo a los fariseos. Cuando lo encontró María y José, alabado sea Dios, porque lo fueron a buscar, dice que, ¿por qué nos has hecho esto? Y dice que Jesús le contestó, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? 12 años tenía Cristo. Como 12 años más o menos, lo dice la palabra del Señor. En los negocios de nuestro Padre Celestial no es necesario estar para conocerlo, para entenderlo, para santificarnos, para que Él nos siga purificando, para que Él nos siga santificando, para que Él nos siga limpiando, para que Él nos siga formando, porque somos barro en sus manos. Él, en su santidad, obedeció a su Padre Celestial y se humilló hasta la muerte, tomando forma de siervo. Y se dio a sí mismo, hermano, por rescate a muchos. Por eso, hermano, dice acá, sino como aquel que os llamó es santo, Cristo que nos llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
O sea, hermano, que nosotros también tenemos que ser santos. Santidad, que nos apartemos, hermano, de los pecados del mundo. Que no participemos de pecado ajeno. Que nos mantengamos puros, que nos mantengamos en santidad, que nos mantengamos, hermanos, alabado sea Dios, en santidad, sin pecado, sin mancha. Ahora, ¿por qué? Porque si nosotros, hermanos, desobedecemos a la palabra del Señor, ¿qué autoridad puedo tener yo, hermano, para reprender un demonio? ¿O qué autoridad puedo tener yo sobre mi familia, sobre mis hijos o sobre mi esposa cuando doy una orden? ¿O qué autoridad puedo tener yo en mi trabajo, hermano, si yo estoy mal con Dios? Porque uno también predica con el ejemplo. ¿Y qué autoridad puedo tener? ¿Cómo me pueden obedecer a mí si yo soy un desobediente? ¿Cómo puedo hablar yo de santidad si yo no me santifico? Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda, dice, en toda vuestra manera de vivir. O sea que en toda mi manera de vivir tengo que ser santo. Tengo que dar testimonio de que soy santo, de que me estoy santificando para Dios. Pero tiene que ser en toda mi manera de vivir. No solamente en la que me ven los vecinos de afuera, sino también cuando estoy aquí adentro en mi casa. Tengo que ser santo. Fuera de mi casa tengo que ser santo. En mi trabajo tengo que ser santo. Dice, alabado sea Dios, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cosas de las cuales, hermanos, el pueblo de Dios, la gente que viene a la iglesia o participa de la iglesia, cuando sale de la iglesia, deja de ser santo. ¿Por qué? Porque vive en pecados ajenos. Encubre a los culpables a veces. Y a veces el testimonio que estoy dando en mi casa o en su casa es pésimo. ¿Y cómo podemos, hermano, tratar de ganar o qué testimonio estamos dando de que somos cristianos? Nada más que porque venimos a una iglesia, leemos la palabra, pero y después nuestra santidad, nuestro temor irreverente a Dios. Estamos siendo un desastre. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora está escrito. Si dijera, hermano, que nosotros lo estamos inventando, que los apóstoles lo estaban inventando, pero está escrito en la palabra del Señor, en la ley que le dejó Dios a Moisés. Pero no solamente nosotros ahora nos basamos por la ley, no, ahora estamos en la gracia que es en Jesucristo. Pero si está escrito, hermano, en la antigüedad, también nosotros tenemos que ser santos, porque sin santidad nadie verá al Señor. Lo dice su palabra allí en Santiago. Y esto es una de las palabras, hermanos, que se nos escapa, y una de las palabras, hermanos, que el pueblo de Dios no quiere oír y no lo quiere hacer. Entonces no somos hijos obedientes, sino hijos desobedientes. Y así no está siendo, y así le está yendo al pueblo desobediente dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque no está santificado para recibir la palabra de Dios, para buscar de Dios y también para enfrentar los problemas y enfrentar los demonios que se nos obstaculizan nuestro caminar delante de Dios. Que el Señor los reprenda en nombre de Jesús. Quiero que dejemos marcado allí en Primera de Pedro, dejemos marcado Primera de Pedro capítulo 1 y vamos a Levítico, tercer libro del Antiguo Testamento, Levítico 11, y quiero que veamos dónde dejó escrito el Señor, alabado sea Dios, esta palabra que Pedro dice que tenemos que ser santos. Alabado sea Dios. Dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Aleluya. Santo Dios, aleluya. Poderoso Dios.
En el capítulo 11 de Levítico, alabado sea Dios, en los versículos, santo Dios, 44, vamos hasta el versículo 44 del capítulo 11 de Levítico, dice: alabado sea Dios, verso del 20, no hagáis abominable, verso 43, no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, si os contaminéis con ellos, ni seréis inmundo por ellos. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. A su nombre sea la gloria. Porque yo soy Jehová, dice, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Así que es una orden directa de Dios al pueblo de Dios, para que sean santos y lo puedan servir, hermano, y para que Dios pueda estar allí con su pueblo y defenderlos, alabado sea Dios, de todas las personas y de todas las personas que tenían por enemigo el pueblo de Dios. Dice: sed santos porque yo soy santo. En este capítulo, hermano, del Levítico 11, estaba hablando de los animales que se podían comer y de los que no se podían comer. Ahora, estando en la gracia, sí se pueden comer animales, porque todo lo que Dios santificó, no lo puedo llamar yo como uno inmundo. Solamente nos tenemos que resguardar de ahogado, ¿no? De ahogado, la sangre que no se puede comer. Y ni sacrificado a los ídolos. Entonces hay tres cosas fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano. Que yo no puedo comer nada que se haya consagrado a los ídolos. De ahogado, que significa que cuando matan, por ejemplo, una vaca, el ternero chiquito está dentro y se ahoga en su leche. O sea, el famoso bacalai, o el tapichica, algunos los conocen por ese nombre. Y después la morcilla. Ni dulce ni salada no se puede comer, porque estamos comiendo carne. Que aunque la cosan, aunque no la cosan, no me interesa, porque el Señor dijo está, la sangre no se debe comer, porque en ella está la vida. En el libro de los Hechos, hermano, está. Porque nos parece bien, dice, cuando Pablo subió a Jerusalén, hermano, a consultar, alabado sea Dios, porque algunos que habían salido de Jerusalén estaban pronunciando, decían mandamientos de hombre. Entonces le pareció bien Pablo ir a Jerusalén, alabado sea Dios, y saber, hermanos, si realmente los hermanos, los apóstoles, habían mandado a esas personas o no. Y cuando Pablo llegó, hermano, allí estaba Jacob, alabado sea Dios, y dice que él hablaba, testificaba, y él daba testimonio cómo Dios hacía grandes obras a través de él. Y entonces también allí dijeron cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, y Cornelio había recibido el don del Espíritu Santo. Pero solamente le dijeron, bueno, nos parece bien a mí, al Espíritu Santo y a nosotros, que no pongáis carga. Que no comáis sacrificado a los ídolos, de ahogado y sangre. No se puede comer. Entonces, hermanos, tenemos que ser obedientes a su palabra. Obedientes a Cristo y en santidad en toda vuestra manera de vivir. Sed santo porque yo soy santo, lo dice la Biblia. Por eso el Señor le ponía que no se podía comer muchos animales, que podían comer solamente que rumiaban y tuvieran pezuña hendida. A eso sí podían comer. La liebre no se podía comer antes, pero ahora sí. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque Dios había impuesto todas estas leyes para su pueblo, para que realmente los iba a probar, para ver si realmente cumplían o no, alabado sea Dios, sus mandamientos.
Pero dice de ahí, dice en el verso 45, dice, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos porque yo soy santo. Tenemos que ser santos porque Él lo es santo. Él es santo. Y sin santidad, como lo dice allí en Santiago, nadie verá al Señor. A su nombre sea la gloria. En el capítulo 19, de ahí de Levítico, santo y poderoso Dios. Levítico 19, verso 1 y 2. Mire lo que dice el Señor. Leyes de santidad y de justicia. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a toda la congregación. Así que se tenían que congregar para escuchar la palabra del Señor, que le había mandado a Moisés que le tenían que decir. ¿Y dónde está hoy la congregación reunida? ¿Dónde están aquellos que se tienen que congregar hoy? ¿Dónde están? Vemos que ya de la antigüedad, Dios los hacía congregar a su pueblo para escuchar lo que, alabados a Dios, Dios hablaba con su profeta, hablaba con el que los guiaba por el desierto, allí que era Moisés, para que Moisés les testificara y les hablara y les enseñara los estatutos del Señor y lo que Dios quería que su pueblo hiciera. Y hoy en día, hermanos, es exactamente lo mismo. A su nombre sea la gloria. Entonces dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Entonces, hermano, si yo tengo que ser santo, como Él es santo, ¿y quién lo dice? Lo digo yo, lo dice Moisés. ¿Quién lo dice? Dice, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Es palabra de Dios, hermano. Entonces, si Dios nos manda que tenemos que ser santos, que nos tenemos que santificar, entonces hagamos como hijos obedientes, que el Señor nos continúe bendiciendo y que el Señor nos continúe guiando, pero yo me tengo que ir santificando, ir apartando de todo lo que me contamina, ir apartándome de todo lo que me está haciendo mal. Pero tengo que disponer mi corazón. Tengo que poner por obra lo que digo. Santo Dios, aleluya. Volvamos, hermano, allí a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque dice, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mira, hermano, qué verdad más importante lo que dice Pedro aquí. Ahora, si yo invoco por Padre, que está sentado en el trono allí juzgando, que está sentado en el trono mirando a mi Padre Celestial, si yo lo invoco por Padre, aquel dice que sin acepción de persona, o sea que no va a recibir cohecho de nadie, Él no hace acepción de personas como los hombres. Juzga, o sea que está sentado en su trono allí para juzgar según la obra de cada uno. Así que no nos va a juzgar. Está viendo si nosotros hacemos algo bien o no. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esto es lo que se está acabando y lo que no hay, hermano. Y lo que no entiende la gente, que después salido del culto, después salido de la iglesia, de haber congregado, Dios, nuestro Padre Celestial, nos sigue mirando, nos sigue escuchando, nos sigue observando. Lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que decimos y lo que no decimos. Y aún hasta los más íntimos de nuestros pensamientos, también Él lo sabe. Por eso dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Mi peregrinar, hermano, en este peregrinar, yo me tengo que conseguir consagrando a Dios, pero tengo que conducirme con temor.
haciendo las cosas que le agrada a Dios, no a mí, ni a mi familia, ni a los vecinos. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Ahora, Pedro le decía, alabado sea Dios, a los hermanos en general y en la dispersión, porque nos habla a todos, sabiendo, o sea que yo sé, hermano, que Cristo me rescató de mi vana manera de vivir, la cual yo recibí de mis padres. Ahora, la vana manera de vivir que tenía mi familia, yo las iba siguiendo porque era una tradición, hermano, lo que se hacía. Pero no sabía que estaba perdiendo a mi familia, siguiendo las costumbres de ellos, siguiendo las costumbres de los hombres. Pero gracias le doy a Dios que me rescató. Gracias le doy a mi Dios, que a través de su Hijo Jesucristo, que dio la vida en la cruz del Calvario, no me compró ni por oro ni por plata, me compró con su sangre preciosa que vertió en la cruz del Calvario por mi salvación y mi vida eterna. Entonces yo estoy sabiendo que Cristo dio su vida por mí y me rescató de mi vana manera de vivir. La que yo no recibí de mis padres, sino la que recibí la de mi Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. No con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre que Cristo vertió en la cruz por mí, por ti, por todo el mundo, esa sangre preciosa es la que costó, hermano, alabado sea Dios, el precio, mi rescate del mundo, de mi vana manera de vivir. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El cordero inmolado que quita el pecado del mundo, vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo para manifestarlo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. O sea que el Señor ya lo tenía todo preparado, hermano. Antes de la fundación del mundo, Dios Padre ya tenía todo preparado lo que iba a ser nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios, por amor a nosotros. Qué grande nuestro Dios. Aleluya. Mediante el cual, dice, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aleluya. Ahora mediante el cual, dice, creéis en Dios. Dios, porque Dios le resucitó de entre los muertos al tercer día. Gloria a Dios. Y le ha dado gloria. La gloria del unigénito de Dios que vino a este mundo a rescatar, a dar su vida por rescate a muchos. Para que vuestra fe, o sea, para que cuando yo crea en Dios, mi fe, mi creer en Dios y esperanza sean en Dios y no en otra cosa. Ahora dice en el verso 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Ahora, alabado sea Dios, y aquí Pedro va hablando, va manifestando qué es lo que me purifica, qué es lo que me santifica. Porque dice, habiendo purificado vuestras almas, o sea que cómo purifico mi alma, cómo me santifico, cómo me resguardo del mundo sin pecado y sin mancha, como lo hizo el Señor y como nos marcó Él. Dice, por la obediencia a la verdad.
mediante el Espíritu. Ahora yo tengo que obedecer ¿a qué? A la verdad. ¿Y quién obedece a la verdad hoy en día? Si todo el mundo está lleno de injusticia. Si todo el mundo, hermano, obedece más a la injusticia y a la maldad que ante a la verdad y a que Señor Jesucristo. Que hacen todo según lo que ellos les parece, no lo que Dios estipula a través de su palabra. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, por obediencia a su palabra. Esta es la verdad de Cristo, hermano. Por eso conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y si Cristo verdaderamente os libertare, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, hermanos, si yo obedezco a la verdad, me voy a santificar y voy a ser discípulo de Cristo mediante el Espíritu. ¿Y quién inspiró la verdad? No fue el Espíritu Santo que inspiró a hombres para que escribiesen la palabra del Señor. ¿No dice que la palabra de Dios en Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, hermano, que si mientras yo más medite en su palabra, más lea en su palabra, más esté empapado en su palabra, la palabra del Señor me va a ir santificando y me va a ir guiando por los lugares donde yo debo de caminar, y también tengo que obedecer a la verdad, o sea, la palabra, mediante el Espíritu. Porque las palabras de Cristo son verdad y son espíritu. Son vida y son espíritu. Para el amor fraternal no fingido. O sea, hermano, para que yo amara a mi hermano, no fingidamente, no de labios, sino con los hechos. Amaos unos a otros entrañablemente, dice, de corazón puro. O sea que yo, hermano, tengo que amar unos a otros. Yo me tengo que dar amor, pero también tengo que recibir el amor, dice, entrañablemente, de corazón puro, como un niño. Ahora dice en el verso 23, siendo renacidos. Ahora yo tengo que renacer. Tengo que renacer. Tengo que volver a nacer de nuevo. Tengo que ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Tengo que las cosas viejas tienen que pasar y se tienen que hacer todas hechas nuevas. Pero tengo que renacer, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, hermano, que mientras más estudie la palabra, más medite en ella, la palabra de Dios, dice, me va a renacer, me va a enseñar y me va a convertir el alma, como lo dice en el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, dice, que convierte el alma. Qué hermosa es la palabra del Señor. Nada más que su pueblo tiene que obedecer a Él y obedecer a Dios. Porque hoy Dios habla con voz audible si Él realmente quiere hablarnos derechamente. Pero si no, hermano, Él no quiere dar a conocer su voz. Él no está hablando cuando uno abre su palabra. Es difícil de entender esto. ¿Y por qué la iglesia no entiende que Dios y Jesucristo me va a hablar por su palabra? Si está escrito todo lo que Él hizo, ¿por qué no obedecer a su palabra? Si es la que me convierte el alma, si es la que me purifica, es la que me santifica, es la que me dice, no destruyáis el templo de Dios, porque si destruyeres el templo, Dios te destruirá a ti. No robéis, no hurtéis, no engañéis, no digáis falsos testimonios.
Y la gente sigue diciendo cualquier cosa, hermano. Haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. Por eso, hermano, el mundo no nos entiende, no nos conoce. Porque como no lo conoció a Él, ni conoce su palabra, ni la palabra está morando en ellos. O sea, que es la palabra la que me convierte. Es la palabra la que me purifica. Es la palabra de Dios la que me santifica. A su nombre sea la gloria. Por eso dice en Hebreos capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque si yo aparto mi vista de lo que dice su palabra, vengo a poner mis ojos en cualquier otra cosa. Y mis ojos tienen que estar puestos siempre, ¿en dónde? En Jesús. En su palabra. Es la que me guía, es la que me purifica, es la que me santifica. Es la que me convierte el alma, es la que me hace renacer de una simiente incorruptible de una simiente corruptible a una simiente incorruptible, que es por la palabra de Dios, que no me hace corromper, al contrario, me resguarda de todas esas cosas. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, dice, que vive, por eso la palabra es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma, los coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos del corazón. Pero dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios dice, es viva y eficaz. Él sabe, hermano, lo que tenemos que decir. Él sabe y Él nos dirige. Dice que vive y permanece para siempre. Cuando una palabra no vive, cuando yo no la pongo por obra. Cuando yo rechazo la palabra de Dios, ya me empiezo a morir porque no la pongo por obra. Verso 24 dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. ¿No? Cuando uno corta pasto, está verde, pero cuando uno lo corta, ya deja de estar en la planta para estar cortado allí, tirado al costado. Pero cuando le da el sol de lleno, hermano, se empieza a secar. Y se seca, en cuestión de horas o minutos. Y esa es la gloria del hombre. Mientras está vivo, ahí todos lo ven, todos lo saludan, todos lo respetan o no lo respetan. Todos lo veneran, como muchos hombres que veneraron en el mundo, pero después que murió, se olvidaron de la veneración, le faltaban el respeto y aún decía cualquier cosa de que ellos hacían. Pero mientras estaban vivos les encubrían todas las cosas, pero cuando mueren, ahí sí, sale todo a luz. Que el Señor nos ayude, hermano. Por eso dice, porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Y qué es lo que ha permanecido durante siglos y siglos y durante años y años, hermano? ¿No es la palabra de Dios que ha permanecido para siempre? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Y nos han anunciado el Evangelio. Y el Evangelio es lo que tenemos que anunciar. El Evangelio de Jesucristo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ahora, sigue diciendo Pedro, dice que yo tengo que empezar a desechar, pues, toda malicia, toda especie de mal. Tengo que desechar todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las distracciones. Y después dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. O sea que yo tengo que desear, no cosas de este mundo, sino lo que tengo que desear, la leche, el alimento espiritual no adulterado.
para que por ella, dice, para que por el alimento espiritual no adulterado pueda crecer espiritualmente, para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si yo he gustado la benignidad, el fruto de la benignidad del Señor, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, yo tengo que gustar esa benignidad. Tengo que entender cuán bueno es nuestro Dios, que Él nos perdona todo, aun cuando nosotros le somos infieles, que Él nos perdona todo, aun, hermano, cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando se apartan de Dios, cuando vuelven de vuelta. Si realmente haces esa oración de fe, si realmente crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor, el Salvador de tu alma, pero se lo dices de corazón y en serio, el Señor te salva. El Señor te limpia con su sangre preciosa y nuevamente te trae a los caminos y al redil. Para que empieces a crecer, no para que te quedes ahí abajo, para que empieces a crecer para salvación. Para que entiendas que está en juego la salvación de nuestra alma y de nuestro espíritu. Alabados a Dios. Por eso tenemos que ser santos, porque Él es santo. Si vamos, alabados a Dios. Santo Dios. Vamos, hermanos, a orar. Para que el Señor nos guíe, para que el Señor nos siga redarguyendo y para que el Señor nos siga protegiendo. Pero principalmente, hermanos, para que podamos entender que tenemos que santificarnos y purificarnos en el nombre de Jesús. En toda mi manera de vivir tengo que ser santo. Señor, te damos gracias. Bendice, Padre, este momento, Señor. Bendice a los que van a escuchar, Dios mío, tu palabra. Redargúyelos, repréndelos, exhórtalos, capacítalos y hazle entender sabiduría, Señor, y dales conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te rogamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Dios mío, nos esté guiando y esté rompiendo cadenas, ataduras, ligaduras, Dios mío, y que los hagas escuchar, Señor, tu palabra, y que los haga entender tu palabra, Señor, que nos dé sabiduría, conocimiento y entendimiento de quién tú eres, Señor, en el nombre de Jesús. Y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza sean todas para ti. Señor, bendice las reuniones de nuestros hermanos allí en Palme Olmos, de Rocha, también, Dios mío, de la Villa Seis Hermanos y en la central donde está nuestro pastor Mauro, Señor. Bendícelos, Padre, bendice con tu presencia, redarguye, sigue obrando, Dios mío, en la radio, en el nombre de Jesús. Y gracias te damos, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Añade almas que deban de ser salvas. Y si hay apartados, Dios mío, no solamente de aquí, de esta ciudad, sino de muchas ciudades donde nos están viendo, a través de YouTube y también por Facebook, Señor. Añádelos a una iglesia verdadera, que crean en ti, Señor, y que puedan ser salvos para tu gloria. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Dios te bendiga ricamente.